En septiembre se produjo una cifra récord de protestas y denuncias, 1.121, según el Observatorio Cubano de Conflictos, superó su récord histórico de 1.023 protestas. Háblanos un poco de eso y actualízanos cuál es la situación que se vive hoy día en Cuba. Bienvenido. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Exactamente, ha habido dos récords históricos seguidos. En agosto fueron 1.023, ahora 1.121. Debo aclarar que nosotros consideramos prácticamente todas las expresiones contestatarias de los cubanos, porque la legislación cubana, o sea, la legislación castrista ha ido cerrando todos los espacios de disensión. Hasta por expresarte en las redes sociales hay personas que están cumpliendo 8 años, 10 años, y también las manifestaciones, cualquier tipo de manifestación en la calle, te llevan, y acaban de sancionar a 16 personas en Bayamo por una de estas manifestaciones que son para pedir corriente eléctrica, o sea, por los apagones. Sí. Entonces, también una de las marcas altas en este informe fue que 323 desafíos al Estado policial se asentaron en el registro del observatorio. Estos son protestas que, aún sabiendo el riesgo que están corriendo, los cubanos llegan a desafiar al Estado, llegan a desafiar a estas leyes que saben que por las que pueden ser sancionados. Por supuesto, el grueso también de las protestas en lo que fueron derechos económicos y sociales fue en los servicios públicos. Este mes pasado fue el mes en el que hubo el segundo apagón total en Cuba del año, el quinto en 2 años, y también unos déficits de generación terribles. Las personas, tú sabes, tienen que salir a dormir en la acera. Los pocos alimentos que consiguen, que además están caros para su poder adquisitivo, se les echan a perder. No duermen, los niños y los trabajadores van dormidos a la escuela, o no van, los padres sencillamente no los mandan. Y eso es un factor que está, yo creo que aumentando la respuesta social a esta crisis multilateral que están viviendo los cubanos, no solo servicios públicos. En la salud, por ejemplo, había cientos de personas enfermas de arbovirus como el dengue, el chikungunya, y ni siquiera se les podía diagnosticar porque no había reactivos para eso, y mucho menos había un antipirético para la fiebre, no había un analgésico para los dolores, que el chikungunya dicen que es terrible, y hubo quejas también de como de 14 hospitales en los que hay problemas de higiene, de insumos, de estructura, incluso de médicos, porque se están exportando muchos médicos especialistas a México principalmente, pero también Italia. Entonces, es ese problema, es la vivienda también. Este mes pasado estuvo, solamente por una depresión tropical, en Santiago de Cuba hubo 4 derrumbes, en Santiago de Cuba y Guantánamo, 4 derrumbes, hubo 3 en La Habana, por las lluvias caídas recientemente, y 1 en Artemisa. Y es también la alimentación. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos acaba de sacar un informe sobre derechos sociales que dice que 8 de cada 10 cubanos saltan una comida al día. ¡Qué horror! Y, sí, entonces, eso es considerado por Naciones Unidas como una inseguridad moderada, pero hay personas que sencillamente se pasan días sin comer, y eso es inseguridad alimentaria grave. ¿Tiene el observatorio alguna proyección o algunas proyecciones en plural sobre los diferentes escenarios previsibles e innegables que se avecinan? La muerte de Raúl Castro, que es algo ya lógico esperar por su avanzada edad, así como de los llamados históricos. La crisis venezolana, que cada día se agrava, donde ya hay inclusive pronósticos de que el gobierno de Maduro está condenado a caer. Esos factores, esas variables concurrentes,
¿Qué dice el Observatorio Cubano de Conflictos sobre el futuro inmediato de Cuba cuando se produzcan esos hechos? Eso más bien lo estamos tratando en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, de la cual el observatorio es uno de los proyectos. Pero por supuesto, estos informes miden la temperatura de la caldera social cubana, y la caldera está que revienta. La caldera en este momento está que revienta. Las personas no se miden en sus respuestas, incluso en los medios oficiales, cuando hay alguna noticia de algún dirigente que elaboró un plan de esos que sabemos que no va a funcionar. Mira, son hasta ofensivos los comentarios que la gente deja con sus nombres y apellidos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que tú mencionabas, yo creo que las condiciones por lo menos objetivas están dadas en Cuba. Haría falta, yo siempre he pensado que haría falta que, como cuando el 11J, las personas se pudieran comunicar y estar en contacto, como estuvieron en 50 ciudades de Cuba durante el levantamiento popular del 11 de julio del 2021. Y como dice el dicho, cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Yo creo que incluso la presencia de Cuba en Venezuela desde el 2008, en que los militares entraron poco a poco, de tenientes coroneles hacia arriba, entraron en Venezuela y se fueron adueñando de lugares como las oficinas de cedulación, pero también de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, del SEBIN, del DGCIN, la contrainteligencia militar, y que participaron incluso en la represión cruel de las protestas que hubo en Venezuela en el año 2014 y 2017. Eso nos da la medida de que Estados Unidos tiene que saber también que hay una presencia militar cubana fuerte en Venezuela, aunque están diciendo que ellos no se van a meter, pero hemos visto incluso fotos de las avispas negras, o sea, las fuerzas élites de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, porque están los boinas negras, que son los del Ministerio del Interior, ahí en Venezuela. Quiere decir que yo he oído decir a los congresistas, a Marco Rubio, que detrás de Venezuela irá Cuba. Y de verdad que el pueblo de Cuba lo merece, porque este es un gobierno muy egoísta que tiene miles de millones de dólares guardados y que ni siquiera mueve un dedo para aliviar la situación del pueblo, que bien podría comprar el combustible, por lo menos para las termoeléctricas, o podría comprar los medicamentos, eso no llega, entre esas dos cosas no pasa de 400 millones de dólares. Rolando Cartaya, como siempre, muy agradecido y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Oscar.